Hoy os vamos a llevar a hacer una rutica donde a la vez que practiques senderismo y te pones en contacto con el pulmón de esta bella ciudad, aprenderás mucho de su historia a través de esta máquina del tiempo que todo lo ve. ¿Hasta dónde nos hemos desplazado hoy? ¿De verdad quieres saberlo? Pues sígueme, que comenzamos. Nuestra rutica de hoy nos lleva hasta la majestuosa ciudad de Murcia y hasta uno de sus pulmones, el Valle y Carrascoy. Y tú dirás, ¿Murcia? ¿Montaña? En Murcia no hay nada. ¿Que no? Pues mira. Nuestro sendero de hoy nos lleva en primer lugar a visitar a la patrona de Murcia, la Virgen de la Fuensanta, cuya residencia es este santuario con su mismo nombre, Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta, llamada así porque hace muchísimos años tuvieron lugar unas apariciones de la Virgen María, y una de esas veces hizo brotar agua de este lugar con efectos milagrosos, lo que hizo que este paraje se llamara desde entonces la Fuente Santa, o sea, Fuensanta, construyendo en 1429 una ermita. Hasta que en 1694 fue derribada para construir este bonito santuario de estilo barroco, que por cierto, en septiembre todos los años hay una romería y casualmente, casi siempre, ese día llueve. En las inmediaciones de este santuario tenemos la Cueva de la Cómica, que parece ser que en ella estuvo alojada una señora de vida distraída, que después de oír misa en la Catedral de Murcia, tuvo una visión y decidió cambiar de vida, dedicando el resto de sus días a adorar a esta Virgen, siendo su camarera. En 1638 murió en el Hospital de Murcia y cuentan los pastores que el día que falleció se oyó un estruendo y vieron salir de la cueva un resplandor sobrenatural. A la izquierda del santuario tenemos la Casa del Sacristán, un edificio del siglo XVII de estilo neoárabe. Esta casa era la residencia habitual de la persona encargada de cuidar el recinto de este santuario, construida en un sitio estratégico para poder avistar cualquier persona que se aproximara por esta zona. Hoy las encargadas de cuidar el santuario son las monjas benedictinas que viven junto al santuario. A la derecha del santuario nos encontramos con la Casa de la Espiritualidad, el Seminario Menor o de Verano de la Diócesis de Cartagena, un edificio en desuso desde mediados de los años 90 y habitado en la actualidad nada más y nada menos que por ocupas. Una pena, porque se podría transformar en parador, en hotel o darle algún uso que atraiga al turismo. Y junto al santuario nos encontramos con el monasterio de las monjas benedictinas, conectadas a este por un arco que se comunica. Como ya hemos dicho antes, ellas son las encargadas del mantenimiento del santuario. Como anécdota curiosa, os diré que este monasterio, en un principio, allá a finales de los años 60, fue un hotel. Desde luego, en un privilegiado enclave, donde el Real Murcia se concentraba allí con frecuencia, y fueron habituales también celebraciones de bodas que tenían lugar en el santuario. Sin embargo, el efecto de lo novedoso se diluyó pronto, y el Hotel Fuensanta no llegó a estar abierto ni 10 años. Que por cierto, la terraza del Quitapesares antiguamente pertenecía a este hotel. Y seguimos nuestro recorrido serpenteando por estas sendas, llegando al Eremitorio de la Luz, donde residen los Hermanicos de la Luz, una congregación de la Orden de San Francisco. Sus antecesores, antes de que existiera esta ermita, eran unos ermitaños que vivían por estos lares, apartados en solitario como penitencia en cuevas. Algunas de ellas aún se conservan, como la del Espíritu Santo, la Hiedra y la de San Antonio el Pobre, que aún queda parte de ella dentro de la ermita que hoy ocupa su lugar y que después visitaremos. Esta ermita se divide en dos zonas. La parte de la izquierda eran las celdas de los franciscanos
y en el lado derecho estaban las de las monjitas. Destacar que los Hermanicos de la Luz hasta hace no muchos años elaboraban un riquísimo chocolate artesanal y confeccionaban escobas para atender las necesidades de la comunidad. Hoy residen 6 u 8 guadalupanos y aunque este edificio no es visitable, se ofrecen bonitas misas en su capilla. Retomamos el camino y a unos escasos 200 metros del eremitorio nos encontramos con los restos de un santuario íbero que mantuvo su actividad entre los siglos IV y I a.C. Este templo fue construido en la parte superior de una cueva sagrada, donde se han encontrado huesos de animales mamíferos asociados a rituales a favor de la diosa Deméter, relacionada con la fecundidad. En las excavaciones realizadas en este yacimiento arqueológico se encontró la cabeza de esta diosa, que hoy se conserva en el Museo Arqueológico de Murcia. Muy cerquita del templo hay una gran bañera excavada en la roca que debía de tener una función ritual relacionada con ceremonias de purificación de fieles y peregrinos que se acercaban al santuario. Y continuando nuestro sendero en el tiempo, llegamos hasta los restos del castillo de Santa Catalina o de la Luz, aunque los lugareños le decimos Castillo de los Moros, que por desgracia solo quedan los restos del torreón y el aljibe que fue cerrado por motivos de seguridad. Este castillo es de origen árabe y podría fecharse hacia mediados del siglo VIII. Sirvió como defensa frente a las incursiones de los piratas, así como punto de control de paso entre la zona costera y Murcia. También para acoger en situaciones de peligro a los pobladores de la zona con su ganado. Debajo de los restos de este castillo, a unos 80 metros de profundidad, recientemente se han descubierto 3 niveles de galerías, que suman más de 200 metros de longitud. En una de ellas existe una amplia estancia con cúpula, 2 pozos y unas escaleras que comunican con un segundo nivel. Se constatan 2 grandes depósitos para almacenar agua y otras escaleras que dan acceso al tercer nivel, que se encuentra inundado completamente y no se conoce su extensión ni profundidad. Probablemente el origen primitivo de las galerías fuera para abastecer de agua el convento de Santa Catalina, pues estas galerías llegan hasta allí, y en la época del cólera, a finales del siglo XIX, para dotar de agua potable la ciudad, y así erradicar la epidemia. Ahora, tomando la rambla a los pies del castillo, tras un corto paseíco por un incomparable entorno, disfrutaremos de un singular encanto en el que se recrea una cascada de agua artificial, que en su día existió de forma natural, y nos lleva hasta la ermita de San Antonio el Pobre, que al igual que la de la Luz, su primer residente también fue un eremita, Juan el Ermitaño o el Pobre. Este ermitaño vivió cuando esto era una cueva, y que aún se conserva gran parte de ella dentro de la ermita, siendo construida a mediados del siglo XVIII, para conmemorar el milagro del final de la epidemia de peste. Y muchos os preguntaréis, si el ermitaño se llamaba Juan, ¿por qué la ermita se llamaba San Antonio el Pobre? Pues se debe a que Juan, este ermitaño que vivía en la más absoluta pobreza, le tenía una especial devoción a San Antonio Abad. Cuando la epidemia de peste, todos sus rezos fueron a este santo, y cuentan que sus rezos fueron escuchados remitiendo la pandemia. De ahí que se llame Ermita de San Antonio el Pobre, y no de San Juan. Y tras otro pequeño paseíco por este precioso monte, llegamos a este majestuoso convento de franciscanos, situado también en un paraje de gran belleza. Se trata del convento de Santa Catalina del Monte. Este convento data del año 1441, recibiendo varias reformas desde entonces. La más importante en 1950, después de la Guerra Civil Española, donde se perdió una valiosísima biblioteca que contenía más de 5.000 libros, algunos de ellos de incalculable valor. Tras esta reforma, el convento fue destinado a residencia de verano de los obispos de la diócesis de Cartagena.
Hoy, el convento franciscano se utiliza como morada de religiosos, centro de formación y casa de ejercicios espirituales de sacerdotes y seglares. En el jardín aún se conservan una serie de columnas y varias piedras de molino del antiguo convento. Junto a este convento está el Cabecico del Tesoro, un yacimiento arqueológico del poblado de Santa Catalina del Monte, en cuyas excavaciones se han documentado una amplia secuencia cultural de yacimiento que abarca restos desde el Calcolítico, pasando por la época romana y hasta el medievo. Este monte hoy es todo un vergel, gracias a la reforestación que hubo en los años 50. Sobre 1900 todo esto era un puro desierto árido e inhóspito, y el único acceso para llegar era un sendero muy estrecho e incómodo de caminar por él. En cambio, gozaba de fuentes de agua y abundantes cuevas naturales, reuniendo los requisitos ideales para cualquier persona que quisiera dedicar su vida al retiro y a la oración. Y hasta aquí llega este sendero. Como me lo contaron, te lo cuento. Y aunque testigo yo no he sido, así me lo han referido. Si te ha gustado este vídeo, dale al like, a la campanita y suscríbete, que es totalmente gratuito y me ayudarás a poder seguir subiendo vídeos a mi canal. Muchas gracias por vernos y nos vemos de nuevo la semana que viene.